Movimiento Nacional, en el voto lista por el Estado Miranda de la Mesa de la Unidad Democrática, Omar Ávila, además secretario general nacional del partido Unidad Visión Venezuela. Diputado Ávila, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días, gracias Gabriel por la invitación. Hay varios temas sobre los cuales nos gustaría, pulsar y conocer su opinión, diputado, sobre todo de la materia legislativa, lo que está pasando con el Poder Legislativo en Venezuela, también con la Mesa de la Unidad Democrática. Pero antes de entrar en este punto, sí me gustaría su apreciación respecto de estas palabras pronunciadas ayer por Ernesto Samper en su discurso de balance como secretario general de la UNASUR. Él exhortaba al gobierno nacional a respetar las competencias y las funciones del Parlamento venezolano, pero también exhortaba a la oposición a reconocer la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, y cito, y a dejarlo terminar el periodo para el cual fue electo al frente de la presidencia de Venezuela. Mira, es muy triste ver cómo en esa despedida lo vimos Ingrid muy solo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, indudablemente que su mensaje va enfocado a lo que fue el trabajo que le encomendó el gobierno el año pasado, como fue el de, a través de un diálogo en el cual la mayoría de las organizaciones políticas no estuvimos de acuerdo, el denominado G15, del cual formamos parte, lograron su objetivo, que fue secuestrar el referéndum revocatorio y tratar de darle larga a esta agonía que hasta el año 2018, en la cual indudablemente el pueblo venezolano es quien es el mayor perjudicado. Ahora, sí, usted dice que no estuvieron de acuerdo con el diálogo, sin embargo uno se pregunta, diputado, si no es diálogo, ¿qué otra alternativa hay? Fíjate, es que nosotros no es que estemos en contra del diálogo como tal, sino que no estaban dadas las condiciones y siguen sin estar dadas. Te explico. Aquí se invitó a la UNASUR por parte del gobierno. Nosotros proponíamos que viniera también la OEA, la ONU. Se invitó a 3 expresidentes afectos o propuestos por el régimen. Nosotros proponíamos que vinieran 3 expresidentes también del lado nuestro. Esto en aras de darle esa igualdad que requiere unas conversaciones de manera neutral que iban a estar dirigidas por el Vaticano. Pero es que además había que dejarle claro al enviado del Vaticano que las condiciones cuando ellos vinieron habían cambiado, porque ya el gobierno oficialmente nos había secuestrado el referéndum revocatorio. Y por otro lado, había que, si se trata de restablecer el hilo constitucional, el gobierno tenía que dar muestras antes de que ocurriera ese encuentro que terminó siendo un encuentro entre unos pocos y no un diálogo como tal. Ahora, pero ¿por qué ahora quejarse incluso de quienes estuvieron como mediadores en esa mesa de diálogo, diputado, cuando no era un secreto quiénes iban a participar, quiénes iban a estar en esa mesa y aún así se sentaron? Es decir, ¿por qué ahora desdecir de lo que en el pasado ya se sabía quiénes iban a estar incluso hasta como mediadores en esa mesa de diálogo? Nosotros hemos mantenido nuestra misma posición, hemos sido coherentes y es parte de lo que estamos pidiendo, que los que se sentaron allí, que asuman sus errores, que asuman su responsabilidad con humildad, pero no pueden pretender que sea borrón y cuenta nueva. Sin embargo, nosotros en lo individual, aunque ya a esta altura no vale que yo lo dije, yo lo advertí, yo tenía razón, pero sin embargo tenemos que dejar claro que esa fue nuestra posición. Por ejemplo, para, digamos, entrar en otro tema, cerrar y entrar en otro tema, aquí hay 88 presos políticos de los 107 que no tienen ni siquiera le han empezado el proceso, ni tienen acusación alguna. No estábamos diciendo, por ejemplo, que lo perdonaran, sino que de acuerdo al artículo 49 de nuestra Constitución, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y por lo tanto tiene derecho a ser juzgada en libertad. Imagínate ese cambio que en el arranque de un diálogo en donde ya 88 de los 107 presos políticos los tuviéramos afuera. Pero fíjese que, por cierto, en ese sentido, diputado, hay varias ONGs, grupos de familias de los denominados presos políticos que están exigiéndole a la Mesa de la Unidad Democrática mantenerse en la mesa de diálogo para lograr un acuerdo que permita la liberación de estos presos de conciencia. Pero es que tú no puedes poner dentro de los acuerdos, Gabriel,
nada de lo que está establecido en la Carta Magna. Y repito e insisto, el gobierno tiene que entrar por el carril, el gobierno tiene que cumplir con la Constitución, y eso es parte de cumplir con la Constitución. Los acuerdos que tienen que hablarse, el diálogo que tiene que haber es para resolver los problemas, la grave crisis económica, política y social y hasta moral que tenemos en este momento en el país. Eso es los problemas que necesitamos resolver, porque lamentablemente los problemas sociales están avanzando peligrosamente más rápido que los políticos. Y precisamente hablando sobre los temas políticos, ya nos vamos a dedicar a ese tema para entender qué es lo que está pasando en la mesa de la unidad democrática. Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, dio una orden a la Procuraduría General de la República de iniciar un proceso legal contra el diputado Henry Ramos Alup, por lo que consideró el presidente Nicolás Maduro un ataque grotesco, grosero y asqueroso, cito palabras del presidente Nicolás Maduro, contra la memoria de Ezequiel Zamora, en unas opiniones que emitió el diputado Henry Ramos Alup. ¿Qué opina usted al respecto de este tema? Mira, fíjate, eso está como el tema del desacato. El compañero Henry Ramos tiene al menos más de una docena de denuncias y de procedimientos abiertos que cuando este gobierno le dé la orden a cualquiera de estos poderes que están secuestrados por el gobierno nacional, que están a la orden del Ejecutivo, indudablemente que podría ocurrir algo en ese sentido. Pero es que también pasa con el Parlamento, son 43 sentencias que hablan del desacato. Supongamos que nosotros hoy cediéramos a una, quedan 42. Mañana cedemos a otra, quedan 41. Y se van a inventar otras y otras y otras, porque este gobierno lo que no quiere es que los controlen. Tan sencillo como eso. Es decir, usted está queriendo decir, diputado, que es el propio gobierno nacional el que no desea que el Parlamento salga del llamado desacato que alega el Tribunal Supremo de Justicia. Indudablemente, y se ve con los resultados, te repito, son 43 sentencias que hablan de desacato. Mire, pasando al tema político, diputado, porque el tiempo además pasa muy rápido, vamos a chequear, por cierto, y si el equipo me ayuda, por favor, información que está en nuestro sitio de internet, www.globovision.com. Ayer hubo unas declaraciones del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, y dirigente de oposición de la Mesa de la Unidad Democrática. Capriles exige un cambio en la dirección de la Mesa de la Unidad Democrática. El gobernador de Miranda solicitó este martes 31 de enero y dijo que tiene que haber un cambio en la forma en la que se conduce la mesa. Si quien tiene la responsabilidad de conducir la Mesa de la Unidad no es capaz de construir consenso, ni es capaz de sentar a las partes y que haya diálogo entre las partes, lo lógico es ponerse a un lado. Esto lo dijo el gobernador Enrique Capriles. ¿Usted considera que debe salirse de la Secretaría Ejecutiva que está en este momento liderando Jesús Chugo Torralba? Mira, lo dijimos desde hace meses. Así como Nicolás Maduro abandonó el cargo, nuestro secretario ejecutivo también abandonó su cargo. Y abandonó su cargo porque no ha convocado durante más de un año a las plenarias de la Mesa de la Unidad, lo que ha traído a esta crisis interna dentro de la unidad, al confundir sus funciones y actuar como un factor político más, e incluso dar declaraciones de manera irresponsable en nombre de la unidad cuando no se habían discutido. Eso ocurrió a lo largo de todo el año, pero además es cómplice del secuestro de la Mesa de la Unidad por parte del denominado G4, que toda Venezuela ya sabe quiénes son, entre los cuales están estos dialogantes que le dieron largas al régimen y no, entonces finalizamos el año sin elecciones regionales ni referéndum revocatorio. Pero eso es atribuible a la Mesa de la Unidad Democrática, diputado. O sea, el hecho de que no hubo elección regional el año pasado, ni referéndum revocatorio, es responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva y de la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros insistimos, lamentablemente no nos siguieron, en que había que presionar más por el tema de las elecciones regionales. Las elecciones regionales no necesitaban firma, las elecciones regionales no necesitaban ningún tipo de huella. Las elecciones regionales incluso las había presupuestado el antiguo Parlamento rojito. Si todos nos hubiésemos puesto a exigir que esa elección se realizara, pero además
por los intereses personales de los que quieren ser presidente de este país, no hubiesen jugado posición adelantada ante un gobierno como este, que estamos claros ya que es un gobierno dictatorial, que tomó la política de no contarse en ningún proceso electoral, no era suficiente con exigir el referéndum revocatorio. Había que seguir con el tema de la enmienda, con todas las vías constitucionales para poder salir de este gobierno. E incluso hoy en día nosotros insistimos que en ese acuerdo de abandono de cargos se debió haber incluido también el tema de la doble nacionalidad del presidente de la República, motivo por el cual también tiene que ser destituido. Ahora, diputado Ávila, tenemos que ir a la pausa, pero usted acaba de decir hace algunos segundos que no se debía colocar en el diálogo ningún tema de discusión que esté amparado en la Carta Magna, ¿correcto? Lo dijo usted hace algunos segundos. Ahora, ¿por qué no aplicar lo mismo, por ejemplo, para el tema de las elecciones regionales? Están en la Constitución, el periodo decía que se tenían que realizar el año pasado. Entonces, ¿por qué pensar que dependía o no de una presión de calle la realización de la elección regional? ¿Por qué atribuirle la responsabilidad, por ejemplo, a la Mesa de la Unidad Democrática por algo que ya estaba establecido en la Constitución Nacional? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. También vamos a contar con su participación. Recuerden el punto de contacto, @Globovisión, @Primera Página y nuestra 7:17 minutos de la mañana. Seguimos con mucho más de Primera Página. El diputado al Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad, Omar Ávila, además secretario general nacional del partido Unidad Visión Venezuela, sigue con nosotros. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con este tema de las elecciones regionales? ¿Por qué decir, bueno, no se debe dialogar lo que ya está acordado en la Constitución Nacional? ¿Y por qué pensar que la no realización de la elección regional el año pasado correspondía a una falta de presión de calle cuando estaba establecido así en la Constitución y en el término además del periodo para el cual fueron electos los gobernadores actuales? Fíjate, la inmediatez, a veces las mismas aspiraciones personales dieron como resultado lamentablemente esto, que ni pudimos salir del presidente Nicolás Maduro vía referéndum revocatorio, que nos lo da nuestra Carta Magna y el cual secuestraron a través de unos tribunales penales de manera ilegal, pero además perdimos una oportunidad de oro de cambiar todos estos gobernadores que también forman parte de esta política fracasada que nos ha llevado a esta situación en donde hoy más de 3 millones de venezolanos se encuentran hurgando entre la basura, en donde un tercio de los venezolanos se acuesta sin comer, en donde otro tercio de los venezolanos está comiendo mal, no come proteína. Esa es la realidad en la cual nosotros nos tenemos que conectar y de la cual no podemos seguir, valga la redundancia, desconectados de ese sufrimiento que está padeciendo el día a día la mayoría de nuestro pueblo. Ahora, ustedes han propuesto desde Unidad Visión Venezuela, han propuesto una serie de puntos para lo que consideran debe ser la reestructuración inmediata de la Mesa de la Unidad Democrática, porque además ha dicho que la mesa está secuestrada por los partidos que conforman el G4, que son Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática. ¿Ustedes ratifican esa posición? Indudablemente, fíjate, y son 16 puntos, Gabriel. El primero, indudablemente, una plenaria que se tiene que convocar de manera urgente para que exista ese diálogo interno necesario que requieren entre las 26 organizaciones políticas que formamos parte de la Unidad Democrática. Pero también, antes de reglamentar, porque muchos hablan de hacer un nuevo reglamento, tenemos que definir esa disyuntiva entre la cual nos encontramos los factores políticos que estamos en la unidad. Hay quienes quieren dialogar como sea, hay quienes son más radicales y no quieren dialogar bajo ningún concepto. Estamos los que pensamos como nosotros que el diálogo tiene que ir más allá de una conversación de partido, al igual que la mesa, la cual debe pasar de mesa de unidad democrática, de una mesa de partidos, a un gran movimiento de unidad democrática nacional en donde estén incorporadas ONG, la sociedad civil, entre muchos otros, que es otro de los puntos que nosotros proponemos, esa incorporación inmediata de las ONG. Pero también hay que renovar la vocería. ¿Renovar la vocería para qué? Para que deje de existir esa competencia interna entre los distintos partidos. Somos 26, Gabriel. Aquí hay temas de los que hablar todos los días, con lo cual todos los días el vocero de la unidad pudiera ser
un factor político distinto y dejar los otros 4 o 5 días del mes para que también los de la sociedad civil, los de las organizaciones no gubernamentales puedan hablar en nombre de toda la unidad y que sea una posición, una sola posición que demos desde la unidad siempre en conjunto. De hecho, nosotros al G15, a lo interno, lo hemos invitado a que empiecen a participar, a que nos acompañen en nuestras ruedas de prensa semanales, que son los viernes, y solo ha atendido el llamado los compañeros de Unidad Noé. Entonces, pero ahora, operativamente hablando, diputado, ¿realmente se puede viabilizar la toma de decisiones con un llamado G15? Fíjate, es que no es cambiar, no es un quítate tú para ponerme yo, no es cambiar un G por otro G. Aquí, por ejemplo, tiene que haber en mesas de trabajo, una sala situacional, en estas reuniones que deben de darse de manera frecuente, permanente, para darle respuesta a todos los problemas de la sociedad. Entonces, no es que esa mesa se va a ampliar para el tema de todas las tomas de decisiones, sino que cada quien dentro de su área puede incorporarse a una mesa distinta de trabajo de acuerdo a lo que es su necesidad, su experiencia y su planteamiento que puedan Ya vamos aportar. a pasar con los comentarios de la audiencia, diputado Ávila, pero me gustaría saber si es cierto que grupos minoritarios que integran la Mesa de la Unidad Democrática habrían pensado o discutido en reuniones privadas, por así decirlo, la alternativa de crear una nueva alianza opositora distinta a la Mesa de la Unidad Democrática. Fíjate, te repito, es que el tema no está, porque aquí hacemos falta todos, y esa es una reflexión que tenemos que hacer. Aquí nadie puede solo, todos tenemos algo que aportar. Aquí lo importante es que, como dice nuestro eslogan, se construya una unidad sin exclusión, una unidad amplia, en donde, entre otras cosas, se deje de subestimar la naturaleza del régimen, en donde, entre otras cosas, exista una plataforma de movilización que la tenemos allí con nuestros equipos electorales, que son los que cuidan los votos en todos los procesos. Hemos hecho esto hasta para el tema de las protestas que todos sufrimos en un país en donde si no nos mata el hambre, nos mata la inseguridad, si no la falta de medicina. Entonces, en donde nos alineemos en propósitos para avanzar, en donde establezcamos unas estrategias como tal, en donde nos conectemos realmente con la realidad, unifiquemos criterios, porque todos al final perseguimos el mismo objetivo, que es lograr una mejor Venezuela. Nos une incluso el tema del voto, porque todos queremos lograr esta salida a través del voto, que sea nuestro pueblo mayoritariamente que decida, pero también tiene que haber tolerancia y respeto dentro de nosotros mismos, como te decía, porque todos tenemos algo que aportar. Vamos a consultar, diputado, si le parece, algunos de los comentarios de la audiencia, que además son muchísimos. El señor Alerón 54 le dice: no creo que sea una opinión de todos. Chuo ha sido el que informa objetivamente lo que ahí se dice. ¿Le están haciendo ustedes el favor a Maduro? ¿Qué le responde? Mira, no es un tema de hacerle el favor o no, es un tema de que ya vamos para 18 años bajo la conducción política de una dirección que lamentablemente ha sido efectiva, digamos, en el término de construir unidad solo para los procesos electorales, pero sin embargo, para lo que es la lucha, para lo que es el cambio de gobierno, que en los últimos 3 años se hace más urgente al país, no hemos sido efectivos. Entonces, aquí en ningún momento estamos hablando de dividir o no la unidad, sino de precisamente corregir y darle la conducción que requiere la misma para poder lograr el cambio de gobierno. Son muchos tuits, así que vamos a leerlos rápidamente, diputado. Ramón Ramos le dice: desde hace tiempo se viene anunciando la reestructuración de la Mesa de la Unidad y no se producen resultados. ¿Hasta cuándo esperaremos? Bueno, por eso mismo es que nosotros tomamos esta iniciativa, presentamos esta propuesta de manera formal y estamos aquí hablando de cada uno de esos 16 puntos, de los cuales se debe comenzar, para comenzar a dar una discusión donde obviamente nosotros no tenemos el don de tener el 100% de la verdad, sino que es una propuesta democrática, abierta, para
comenzar a discutirla entre todos los factores en esa plenaria que proponemos. Fíjese esto que le plantea el señor Elpidio Curvelo. Por eso estamos como estamos, por individuos como ustedes que viven peleando con quien no deben. Mira, es que nosotros no estamos peleando, simplemente es que la manera típica en la que estamos en este país, de manera democrática, existen diferencias, hay pluralidad de criterios y opiniones, y ante esto, indudablemente, que por ello es que pedimos, entre otras cosas, la sustitución del secretario ejecutivo, porque esto se ha hecho público, lamentablemente, ante el no cumplimiento de nuestro secretario ejecutivo y el secuestro de 4 partidos, donde no hemos podido discutir a lo interno todas estas cosas en su debido momento. El usuario Ángel Tortolero le dice lo siguiente: a decir de sus declaraciones, la mesa de la unidad es una caja de gatos sin sentido ni proyecto que aspira desesperadamente tomar el poder. Mira, fíjate que nosotros, ya más allá de estos planteamientos internos, le hemos planteado a nuestros alcaldes de la unidad, a nuestros gobernadores, que todos deben de empezar a gobernar bajo un mismo sistema, bajo un mismo proyecto, para que el país pueda ver cómo realmente vamos a nosotros gobernar una vez que se cambie de gobierno. Pero además, es que el hambre no espera por diálogo, el hambre no espera por elecciones regionales, generales, como las quieras llamar, ni municipales. El hambre de nuestro pueblo hay que resolverlo ya. Y por ello nosotros le hemos propuesto a nuestros alcaldes y gobernadores, por ejemplo, que monten albergues para darle respuesta inmediata a esos más de 3 millones de venezolanos que hoy se encuentran hurgando entre la basura. Pero además, nosotros ya en el estado Aragua, en el estado Monaga y acá en la ciudad capital, en nuestro estado Miranda, estamos todos los días en unos estados de manera interdiaria, en otros los fines de semana. Aquí ya lo estamos haciendo en todos los días. De hecho, en el sector donde yo vivo ya censamos, por decirlo de algún modo, a 121 personas solo en Los Ruices, Gabriel, que todos los días estaban comiendo de la basura, y nosotros, con ayuda de los vecinos, estamos ayudando, aportando en ese problema de insalubridad en el que se encuentran estos venezolanos. Hay varias personas, diputado, que están escribiéndonos sus comentarios en Twitter, y muchos están preguntándole a usted si no considera que esta posición es divisionista a lo interno de la oposición. Por ejemplo, Yane Cerveira le dice: si el diputado se dice ser de la oposición, no debería estar hablando mal. Él está jugando para Maduro. ¿Qué le responde? No, indudablemente que no. Si esto pasa, resulta que hoy la mayoría de los factores políticos, de la ONG, de la sociedad civil, que reclama esa unidad amplia, esa unidad en donde podamos estar todos los factores, entonces todos estaríamos jugando para Maduro. Entonces yo le devuelvo más bien la pregunta: si no es este pequeño sector que se ha encontrado secuestrando las decisiones de la mayoría de los venezolanos, los que realmente le han venido haciendo el juego al gobierno. Ya, para finalizar, diputado, ustedes dicen que ha faltado, por ejemplo, en el tema de la conducción, mayor presión en la calle. ¿Qué pasa que ustedes no convocan entonces? ¿O qué pasa que la gente no atiende el llamado de quienes sí quieren constantemente estar en la calle protestando? Mira, se perdieron grandes oportunidades el año pasado. 26 de septiembre creo que fue una de las últimas movilizaciones multitudinarias que tuvimos, pero es que además luego de que se sentaron a dialogar ciertos partidos, indudablemente la gente entró en desesperanza, entró en una etapa de frustración, entró en esa etapa de desmovilización, y por eso te repito, o sea, ¿quién realmente está actuando de manera equivocada? Cuando usted dice que se perdió una gran oportunidad, ¿exactamente a qué se refiere? O sea, ¿qué esperan ustedes obtener con la movilización de la gente en la calle? Mira, lograr esa presión que se requería en su momento para que no nos secuestraran el referéndum revocatorio, o por lo menos lograr el cambio de al menos 20 gobernadores de estos rojos rojitos, los cuales indudablemente a través de esta política hambreadora del gobierno, que están contribuyendo a que la crisis cada día sea peor. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, diputado, pero agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. El diputado del Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad, Omar Ávila, además secretario general nacional del partido Unidad Visión Venezuela. Nosotros...